Después de que Osiel Cárdenas Guillén fuera detenido en noviembre del 2003 y extraditado a Estados Unidos en el 2007, el control del Cártel del Golfo fue cedido a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El COS, un ex policía de Matamoros, a su hermano Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, y a uno de los más violentos del cártel. Este último pronto se convertiría en el principal enemigo de la organización, Heriberto Lascano Lascano, quien había abandonado las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en 1998 para formar parte de los Zetas, tarea que Osiel Cárdenas había encomendado a Arturo Guzmán de Sena. En esos tiempos, Héctor Manuel Sauceda Gamboa, el Caris, fue reclutado por su hermano Gregorio Sauceda Gamboa, el Goyo, en el 2003, cuando el Cártel del Golfo estaba luchando contra el Cártel de Sinaloa por el control de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese entonces, el hermano del Caris era el líder regional del Golfo en Matamoros y Reynosa, quien estuvo bajo la enseñanza del propio Osiel Cárdenas Guillén. Hasta el 2006, su hermano fue considerado entre los narcotraficantes más influyentes, pero tuvo que retirarse un tiempo debido a problemas con los vicios, como la cocaína. El Caris estuvo operando un tiempo en Reynosa, pero luego huyó a Matamoros cuando el liderazgo del cártel en Reynosa se fracturó entre el Hammer y Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo. Sin embargo, Antonio Galarza fue detenido por la Policía Federal en el 2008. Más tarde, el Homer correría la misma suerte solo 7 días después, en noviembre del 2008. El Caris regresó a Reynosa y enfrentó a los rivales de su hermano, pronto convirtiéndose en el nuevo líder del Cártel del Golfo en Reynosa. Corría el año 2009. El Caris no tenía ni un año que había tomado control del cártel en Reynosa cuando se inició un operativo por parte del Ejército Mexicano y la Policía Federal. Fue el 17 de febrero de ese año cuando los balazos se hicieron sonar alrededor de las 11 de la mañana. Los agentes del ejército interceptaron un convoy de vehículos llenos de hombres armados que viajaban a través de una zona residencial en Reynosa, lo que provocó inevitablemente el enfrentamiento entre sicarios al servicio de el Caris y federales y militares. Los enfrentamientos armados y bloqueos de carreteras paralizaron la ciudad. Como siempre suele suceder en Reynosa, hombres armados obligaron a la gente a bajar de sus vehículos para bloquear las calles de la ciudad. El tiroteo duró varias horas y se extendió a lo largo de 6 colonias de la ciudad. Reporteros en el lugar indicaron que aproximadamente 12 personas fallecieron en el tiroteo y se supo que por lo menos 5 de ellos eran soldados. Medios de comunicación indicaron que al menos 20 personas fallecieron en los enfrentamientos y decenas más resultaron heridas. Ese mismo día del enfrentamiento, el líder de los Zetas, Heriberto Lascano Lascano, el Lasca, ordenó a varios de sus hombres armados atacar Reynosa. Tenían la misión de darle piso a El Caris y traer la ciudad bajo control Zeta. El tiroteo se convirtió en una lucha a 3 bandas entre el gobierno, los sicarios de los Zetas y el Cártel del Golfo. Al final del enfrentamiento de más de 2 horas, Héctor Manuel Sauceda Gamboa, el Caris, resultó fallecido. No llevaba ningún arma, de acuerdo al reporte policial, pero a pocos metros de su cuerpo se hallaba el cadáver de uno de sus pistoleros y miembro de su guardia personal con un AK-47 de oro. Ese día, la incursión de los Zetas en Reynosa dio sus primeras demostraciones de su capacidad táctica y operativa a través de barricadas en las entradas y salidas de la ciudad y calles principales, lo que terminó por convertir a la ciudad en rehén mientras sicarios del Cártel del Golfo, militares y policías se enfrentaban. El fallecimiento de El Caris marcó el inicio del conflicto que un año después se daría entre el Cártel del Golfo y los Zetas, a quienes acusaron de traidores.